Amigos, veamos cómo te fue la actividad, apliquemos lo aprendido. 1. Une cada situación con la función lineal o afín que la modela. A. El precio P de K entradas al cine a 2.500 pesos la entrada. En este caso, cuando nosotros multiplicamos 2.500 por la cantidad de entradas, este resultado va a simbolizar el precio que se paga por esta cantidad de entradas. Es decir, va a ser igual a P de K. Y en este caso podemos ver que esta función tiene esta forma. F de X igual a M por X. Es decir, una variable es igual a un número multiplicando a la otra variable. Así que el primer caso se puede modelar con una función lineal. B. El costo Cn de luz por n watts consumidos con 500 pesos de costo fijo a 70 pesos el watts. En este caso lo que pagamos por luz se calcula de la siguiente forma. Los 70 pesos, que es lo que se paga por cada watts, tenemos que multiplicarlo por la cantidad de watts que hemos usado. Así que en este caso va a ser 70 por n. Pero a este resultado hay que sumarle el costo fijo, que son los 500 pesos. Esto significa que consumamos o no luz, igual hay que pagar 500 pesos. Y esto va a ser el costo final, es decir, va a ser C de n. Y aquí podemos ver que el modelo que relaciona las variables en esta situación tiene la forma de una función afín, es decir, una variable es igual a un número solo más un número multiplicando a la otra variable. Así que el segundo caso se pudo modelar con una función afín. C. Los kilómetros K de T recorridos por un auto a los T minutos a 100 km por hora. Aquí primero vamos a hacer un ajuste, dado que una variable, el tiempo, está medida en minutos, pero esta velocidad está en kilómetros por hora. Entonces lo que vamos a hacer es transformar la hora a minutos. Una hora equivale a 60 minutos. Luego si escribimos 100 kilómetros, pero no por hora, sino que por 60 minutos, aquí simplificando tenemos lo siguiente. Primero simplificamos los ceros y luego 10 y 6 lo llevamos a la mitad, dándonos 5 tercios, kilómetros por minuto. Esto nos dice que la velocidad de este móvil vista en minutos es igual a 5 tercios de kilómetros por cada minuto. Luego el modelo que relaciona las variables es el siguiente. Si nosotros 5 tercios, que son los kilómetros que avanza por cada minuto, lo multiplicamos por los minutos, es decir, por la variable t, como resultado nos va a decir cuánto ha recorrido el auto, es decir, nos va a decir k de t. Y aquí podemos ver que el modelo tiene la forma de una función lineal, dado que una variable es igual a la otra, pero multiplicada por un número, que es la pendiente. D. El sueldo S de X por X artículos vendidos con 1.500 pesos de comisión por unidad y con sueldo base de 300.000 pesos. En este caso el sueldo se calcula de la siguiente forma. Cuando se vende un artículo, se da una comisión de 1.500 pesos. Así que si 1.500 lo multiplicamos por X, nos va a decir cuál es la comisión que se va a pagar por los X artículos vendidos. Pero esto no es solo el sueldo, también hay que sumar el sueldo base, que son los 300.000 pesos. Y toda esta operación corresponde al sueldo que recibiría alguien por haber vendido X artículos. Y aquí podemos ver que el modelo que relaciona a estas variables tiene la forma de una función afín. Claro, porque una variable es igual a un número multiplicando a la otra variable más un número fijo. E. La altura ADS de agua en un estanque de 210 centímetros de altura a los S segundo, cuyo desagüe quita 15 centímetros de altura por segundo. Entonces acá tenemos lo siguiente. Tenemos un estanque con agua de 210 centímetros de altura, pero la altura va variando de acuerdo a los segundos, porque cada segundo la altura disminuye 15 centímetros, porque hay un desagüe que está sacando agua. Así que en un principio el estanque tiene agua. Y esta tiene 210 centímetros de altura. Y por cada segundo que pasa tenemos que quitar 15 centímetros. Por lo tanto, vamos a restar no 15 solo, sino que 15 multiplicando a S. Dado que cuando multiplicamos 15 por los segundos, vamos a saber cuál es la altura que ha disminuido el estanque. Y toda esta operación como resultado nos da la altura que tiene de agua el estanque, es decir, nos da ADS. Y en este caso podemos ver que el modelo que relaciona las variables tiene la forma de una función afín.
dado que una variable es igual a la otra variable multiplicando un número, que en este caso es negativo, más un número fijo. 2. Dadas las siguientes situaciones, completa cada tabla y responde las preguntas. A. En la tabla, P representa el perímetro de un cuadrado cuyo lado mide k metros. Recordemos que para calcular el perímetro de un cuadrado tenemos que sumar los 4 lados de esta figura. Así que si en este cuadrado un lado mide 2 unidades, significan que los otros 3 lados también miden 2 unidades. Y si nosotros sumamos 2 más 2 más 2 más 2, en este caso el perímetro nos va a dar 8 unidades. Pero este 8 provino de la siguiente operación. También pudimos haber multiplicado 4 por lo que mide un solo lado, que en este caso es 2, y 4 por 2 nos da 8. Así que ahora, volviendo a la tabla, tenemos lo siguiente. Si el lado de un cuadrado mide 0, significa que su perímetro es 0, dado que no hay cuadrado. Si el lado del cuadrado mide 3 unidades, entonces el perímetro va a medir 4 por 3. Porque es como que acá, en vez de escribir el número 2, escribiéramos 4 veces el número 3, y 4 por 3 nos da 12. Acá nos piden calcular el lado de un cuadrado sabiendo que su perímetro es 4. Es decir, P vale 4. Pero en este caso, este 4 nace de haber multiplicado 4 por lo que mide un solo lado. ¿Y 4 por qué número es 4? Y claro, 4 por 1 nos da 4. Esto significa que los 4 lados del cuadrado miden una unidad. Para que de esta forma, al sumar esto, el perímetro nos dé 4. Así que en este caso K vale 1. Otra forma de haber hecho esto era aquí abajo simplemente entender que este resultado nacía de multiplicar 4 por algún número. Entonces, como teníamos 4, tenía que ser 4 por 1. Y de esta forma se ve claramente que 1 es lo que mide el lado del cuadrado. Esta forma de resolver el ejercicio nos sirve para descubrir acá rápidamente cuánto vale el lado de un cuadrado cuyo perímetro es 20. Este 20 nace de multiplicar 4 por lo que mide un lado del cuadrado. Y 4 por 5 nos da 20. Esto significa que el lado del cuadrado mide 5 unidades. 1. ¿Qué tipo de función modela la relación entre las variables? Para resolver esto, primero vamos a resolver la pregunta 3, que dice ¿qué modelo algebraico relaciona las variables? En este caso, K, que es lo que mide un lado del cuadrado, lo habíamos multiplicado por 4 y este resultado representaba el perímetro del cuadrado. Así que este es el modelo que relaciona las variables. Y podemos ver que este modelo tiene la forma de y igual a m por x. Es decir, una variable es igual a un número multiplicando a la otra variable. Por lo tanto, el tipo de función que modela las variables es una función lineal. 2. ¿Cuál es la pendiente de la relación? Y aquí podemos ver que 4 es el número que multiplica a la variable. Por lo tanto, la pendiente en este caso vale 4. 4. ¿Cuál es el perímetro de un cuadrado de área igual a 81 metros cuadrados? Recordemos que el área de un cuadrado se calcula multiplicando lado por lado. Y si el lado del cuadrado vale k, entonces tenemos que multiplicar k por k. O también lo podemos expresar como k al cuadrado. Nos dicen que hay un cuadrado que tiene área igual a 81 metros cuadrados. Así que k al cuadrado lo igualamos a 81. Y aquí resolvemos la ecuación. Entonces nos quedaría que k es igual a la raíz cuadrada de 81, es decir, k vale 9. Luego, si queremos calcular el perímetro de este cuadrado, tenemos que multiplicar 4 por lo que vale un lado del cuadrado, que hemos descubierto que es 9. Y 4 por 9 es 36. Por lo tanto, el perímetro de este cuadrado es 36 metros. B. En la tabla K son los kilómetros que recorre un ciclista en m minutos a 4 kilómetros por minuto, a 2 kilómetros del punto de partida. Esta situación la podemos mirar así. Hay un punto que es la partida y a 2 kilómetros está el ciclista. Entonces, cuando comienza a andar a partir de este momento, lo hace con una velocidad de 4 kilómetros por minuto. Entonces, cuando m vale 0, es decir, cuando no han pasado minutos, el ciclista ya se encuentra a 2 kilómetros del punto de partida. Por lo tanto, los kilómetros es 2. Cuando m vale 20, es decir, cuando han pasado 20 minutos, los kilómetros que han dado lo calculamos como sigue. Como él anda a 4 kilómetros por minuto,
tenemos que multiplicar 4 por la cantidad de minutos que han pasado, que en este caso es 20. Pero además tenemos que sumar los 2 kilómetros que inicialmente los separaban del punto de partida. Resolviendo acá tenemos 2 más 4 por 20 es 80 y 2 más 80 es 82. Es decir, a los 20 minutos está alejado 82 kilómetros del punto de partida. Aquí nos piden encontrar en cuántos minutos el ciclista se ha alejado 6 kilómetros del punto de partida. Como el enunciado nos dice que se aleja a 4 kilómetros por minuto, cuando ha pasado un minuto tenemos lo siguiente. En este minuto él ha avanzado 4 kilómetros, pero si nosotros le sumamos los 2 kilómetros que lo separaban inicialmente del punto de partida, nos da 6. Por lo tanto, cuando ha pasado un minuto, el ciclista en total ha recorrido los 6 kilómetros. De la misma forma acá nos piden calcular en cuántos minutos el ciclista recorre 242 kilómetros. Si a 242 nosotros le restamos los 2 kilómetros que lo separaban inicialmente del punto de partida, nos da 240. Y este valor, los 240, son los kilómetros que se ha alejado a partir de este punto. Y para poder encontrar los minutos que han pasado, observemos lo siguiente. Como él avanza 4 kilómetros por cada minuto, si nosotros dividimos 240 en 4, vamos a saber cuántos minutos han pasado a partir de este punto. 4 en 24 está contenido 6 veces, aquí bajamos 0, y 4 por 0 nos da el 0 que tenemos acá. Esto significa que cuando ha pasado 60 minutos, el ciclista en total avanza 242 kilómetros. Claro, porque si multiplicamos 4 kilómetros por los 60 minutos, 4 por 60 nos da 240. Y si agregamos los 2 kilómetros iniciales, nos va a dar los 242 kilómetros. 1. ¿Qué tipo de función modela la relación entre las variables? Para resolver esto, primero vamos a responder la pregunta 3. ¿Qué modelo algebraico relaciona las variables? Aquí recordemos que, como el ciclista va a 4 kilómetros por minuto, si nosotros multiplicamos 4 por m, que es la cantidad de minutos, esto nos dice cuántos kilómetros va a recorrer. Pero tenemos que sumar los 2 kilómetros que inicialmente lo separaban del punto de partida. Y este resultado nos iba a dar k, que eran los kilómetros en total que había avanzado. Si cambiamos de orden esta suma, tenemos lo siguiente: 4m más 2. Y aquí podemos ver que este modelo tiene la siguiente forma: y igual mx más n. Es decir, una variable es igual a la otra variable multiplicada por un número más un número fijo. Es decir, las variables están relacionadas por una función afín. 2. ¿Cuál es la pendiente de la relación? Y aquí podemos ver que es el número que acompaña a la variable, es decir, 4. Por lo tanto, la pendiente de esta relación es 4. 4. ¿A qué velocidad va el ciclista en kilómetros por hora? Acá nos dicen que el ciclista va a 4 kilómetros por minuto. Entonces, si queremos pasar esto a una hora, notemos lo siguiente. Esta velocidad está vista por cada minuto que pasa. Por lo tanto, si multiplicamos por 60, vamos a descubrir cuántos kilómetros va a avanzar en 60 minutos, que corresponde a una hora. Y 60 por 4 es 240. Es decir, en una hora avanza 240 kilómetros. Por lo tanto, la velocidad del ciclista es 240 kilómetros por hora. 3. Responde las siguientes preguntas usando la información del gráfico. A. En la gráfica se muestran los tiempos en segundos de 3 corredores al recorrer 100 metros. 1. ¿En qué orden llegaron los 3 corredores? Viendo el gráfico tenemos lo siguiente. La línea celeste nos dice que en 12 segundos Sofía recorre 100 metros. La línea amarilla nos dice que en 16 segundos Mateo recorre los 100 metros. Y la línea rosada nos dice que Connie en 24 segundos recorre los 100 metros. Por lo tanto, Sofía llegó en primer lugar, Mateo llegó en segundo lugar y Connie llegó en tercer lugar. 2. ¿Qué ocurre con los 3 corredores a los 12 segundos? Aquí podemos ver que a los 12 segundos la línea celeste llega a los 100 metros. Así que en el caso de Sofía, ella lleva 100 metros recorridos, es decir, ha terminado la carrera. En el caso de la línea amarilla que corresponde a Mateo, podemos ver que a los 12 segundos
él está a 75 metros del punto de partida. Así que Mateo lleva recorrido 75 metros. Y en el caso de la línea rosada, que corresponde a Connie, a los 12 segundos lleva recorrido 50 metros. 3. ¿Cuántos segundos de diferencia hay entre el más rápido y el más lento? Recordemos que Sofía había llegado en primer lugar y Connie llegó tercera. Sofía demora 12 segundos en llegar a la meta, en recorrer los 100 metros, y Connie demora 24 segundos. Por lo tanto, la diferencia en segundos es la resta entre 24 y 12. Y si a 24 le quitamos 12, nos da 12. Por lo tanto, la diferencia en segundos entre el más rápido y el más lento son 12 segundos. 4. ¿Qué relación hay entre las velocidades del más rápido y el más lento? En el caso de Sofía, ella puede recorrer los 100 metros en 12 segundos, así que su velocidad es 100 metros cada 12 segundos. En el caso de Connie, ella recorre los mismos 100 metros, pero en 24 segundos. Ahora, si hiciéramos que Sofía, manteniendo su velocidad, corriera durante 24 segundos, va a recorrer el doble de lo que recorrió en 12 segundos, es decir, 200 metros. Por lo tanto, en 24 segundos, Sofía podría recorrer el doble de lo que ha recorrido Connie. Esto nos dice que la velocidad de Sofía es el doble que la velocidad de Connie. B. En la gráfica se muestran los kilómetros que han recorrido dos autos a las T horas, donde uno de ellos parte a 40 kilómetros de distancia del otro. 1. ¿Cuál es la velocidad de cada auto? Para esto vamos a calcular la pendiente de cada recta. En el caso del auto A tenemos lo siguiente, que cuando avanzamos una unidad, subimos 80 unidades. Por lo tanto, la velocidad del auto A es la siguiente. Aquí podemos ver que recorre 80 kilómetros por cada hora. Es decir, su velocidad es 80 kilómetros por hora. En el caso del auto B, que está representado por la línea rosada, podemos ver que cuando pasa una hora, recorre de 40 a 80 kilómetros. Es decir, recorre 40 kilómetros. Así que la velocidad del auto B es 40 kilómetros cada una hora. Y esto es lo mismo que decir que su velocidad es 40 kilómetros por hora. 2. ¿Qué ocurre en la primera hora? Y esto lo podemos responder viendo la velocidad. En el caso del auto A, recorrió 80 kilómetros, dado que su velocidad es 80 kilómetros cada hora. Y en el caso del auto B, él recorrió 40 kilómetros, dado que su velocidad nos dice que recorre 40 kilómetros por cada hora. 3. ¿Cuál es el modelo algebraico que relaciona los kilómetros y el tiempo de cada auto? En el caso del auto A tenemos lo siguiente. En la gráfica está representada por la línea celeste, es decir, es una función lineal. Entonces los kilómetros va a ser igual a la pendiente multiplicando el tiempo. Pero la pendiente no es nada más que su velocidad. Por lo tanto, la fórmula que relaciona sus variables es k de kilómetros igual a la pendiente, que es 80, multiplicando a la otra variable, que es el tiempo. Y en el caso del auto B, que está representada por la línea rosada, podemos ver que es una función afín, cuyo coeficiente de posición es 40 y su pendiente es 40. Así que en el caso del auto B, la variable k es igual a la pendiente multiplicando a la variable t más el coeficiente de posición, que es 40. Y aquí tenemos a los dos modelos algebraicos que relacionan a los kilómetros y al tiempo en cada auto. 4. ¿Cuál es la distancia que separa a los móviles luego de 3 horas? Para responder esta pregunta vamos a usar los modelos algebraicos que encontramos antes. En cada caso vamos a reemplazar t, que corresponde a la hora, por 3. Así que en el caso del auto A tenemos lo siguiente, que los kilómetros que ha recorrido en 3 horas es igual a 80 por 3. Y esto es 240 kilómetros. En el caso del auto B, si cambiamos el tiempo, que es t por 3, nos quedaría 40 por 3 más 40. Resolviendo acá tenemos 40 por 3 es 120 y más 40 es igual a 160. Es decir, el auto B en 3 horas ha recorrido 160 kilómetros.
Por lo tanto, para descubrir la distancia que separa estos móviles, lo único que tenemos que hacer es restar los kilómetros que han recorrido en 3 horas. Y si a 240 le quitamos 160, nos da 80. Por lo tanto, la distancia que separa los móviles es 80 kilómetros. Bien amigos, ya ahora te invitamos a resolver las actividades de Trabajemos la Autonomía. Que estés bien.